Hola exploradores, sean bienvenidos a SCP Resumen. Se agradece su visita y apoyo. Para más información, vean la descripción o el canal. Ahora, comenzamos. SCP-429. Reloj teletransportador. Seguro. SCP-429 es un complejo dispositivo de latón y cuero diseñado para encajar en la mano derecha de un individuo. Hay un total de 7 controles en SCP-429. Una palanca que encaja en la palma de la mano izquierda, el cual es el control de activación principal, y se presiona cuando el sujeto ha terminado de configurar su destino. Un interruptor rotativo cerca del control de posición 1 se conecta con el dispositivo principal, cuya función exacta es desconocida. Un interruptor rotativo de 6 caras en la parte delantera del dispositivo principal, el cual parece estar involucrado en una amplia selección de ubicaciones. Un interruptor rotativo en el centro del aparato principal, el cual parece estar involucrado en la selección de ubicaciones precisas. Una palanca que pasa sobre la esfera del reloj, con función exacta desconocida. Un interruptor al costado de la esfera del reloj, el cual altera a esta, aunque se desconoce su función en la selección de un destino. Y un interruptor al lado del cuerpo principal, con propósito exacto desconocido. El examen de la estructura interna de SCP-429 revela un mecanismo de relojería conectado a los controles exteriores que conduce a la esfera del reloj. En los duplicados físicos exactos de SCP-429 construidos por la Fundación, los controles 1, 5 y 7 no están conectados al mecanismo del reloj y los controles 2, 3, 4 y 6 simplemente alteran las manecillas a velocidades variables. Cuando un sujeto usa SCP-429, adquiere una comprensión instintiva de su funcionamiento, aunque no adquiere la capacidad de transmitir esta información a otros. Si el sujeto visualiza una ubicación y sigue su comprensión instintiva para ajustar los controles, el usuario desaparecerá de su ubicación actual y aparecerá simultáneamente en la ubicación visualizada. A su llegada, todos los controles, excepto el 1 y 6, vuelven a sus posiciones originales. El control 1 permanece pulsado hasta que es soltado, y el control 6 ajusta la esfera del reloj a la hora local. Después de la activación, SCP-429 se vuelve inerte hasta que se presione nuevamente el control 1. El sujeto no percibe el viaje realizado con SCP-429 como instantáneo. Cada sujeto ha informado de un periodo prolongado de parálisis y ceguera, equivalente al tiempo que llevaría viajar en una línea recta entre el lugar de activación y el destino, viajando a aproximadamente entre 6 y 10 km por hora. Las necesidades biológicas del sujeto que lo activó evolucionan normalmente durante este tiempo. Por lo tanto, no se aconsejan recorridos de más de 510 kilómetros debido al riesgo de deshidratación. Sin embargo, la asfixia no parece ser un peligro. Los controles son muy sensibles y se mueven a la menor presión. Si los controles se alteran sin la comprensión instintiva que otorga el uso de SCP-429, este desaparecerá de su ubicación actual y reaparecerá en algún punto a 1,76 kilómetros, llevando al individuo que alteró los controles con él. El tiempo transcurrido en tales casos parece ser significativamente mayor de lo normal, con el sujeto que lo activó llegando típicamente en un estado de decaimiento avanzado. En un experimento, SCP-429 fue activado remotamente a través de un brazo robótico equipado con una cámara de video y una serie de sensores. Ninguno de los equipos registró ningún dato de ningún tipo, salvo el mecanismo de cronometraje a bordo, que registró un periodo de 8 meses, 5 días y 37 segundos. Después de una serie de robos aparentemente imposibles, la Fundación examinó las imágenes de las cámaras de seguridad en las escenas y notó a un individuo, que se cree que es el creador de SCP-429, desapareciendo de la vista poco antes de cada robo. La Fundación persiguió al individuo a través de 3 continentes, durante un periodo de 9 años, antes de que el individuo finalmente fuera encontrado muerto por vejez, debido al uso intensivo de SCP-429. Fin del archivo. Recuerden que pueden apoyar al canal y a su editor, comentando, recomendándolo, dando me gusta y suscribiéndote. Y si está dentro de sus posibilidades, donando con lo que puedan a la cuenta de PayPal en la descripción. Muchas gracias por ver.